Hola Felipe. Felipe, ¿sabes que no escucho? ¿Por qué puede ser? Sí, Ay, sí, ya, yo perfecto. estaba con silenciado. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cambiaste de lugar? ¿Ah? ¿Cambiaste de lugar? ¿Volviste a la oficina? No, el mismo, sí, en mi casa. Ah, No me he cambiado todavía. Se debe ver distinto por la... Se ven las persianas. sí, exacto. Es que cambia de repente la pantalla. Bien, ya están llegando los alumnos. Veo. Ya, esperemos 5 minutos y partimos. ¿Me pegué? No. ¿Qué preparaste al final, Felipe? La plaza. Perfecto. Así que tienen una primicia, porque no, ese nunca se ha publicado aún. Sí. Aún porque la estamos gestionando la publicación. Entonces, esto, chatear. Mandé la tarea, Felipe. De repente se la podéis mandar a los alumnos por mientras. Bien, Enviada la tarea. falta... Hola, Hola, Cristian. hola Cristian. Hola Cristóbal. Nos falta Sebastián y Gonzalo. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Bien y tú? Bien ¿Cómo está el también. equipo? Muy bien. Hola Sebastián. ¿Qué tal? Muy bien, pues. Vamos a partir.
el día de hoy, básicamente vamos a darles la primera tarea. Vamos a presentar lo que hace el taller de una manera un poquito más profunda de lo que hicimos el día martes, creo que fue, ¿no? Y vamos a presentar también al equipo, vamos a mostrar más o menos las cosas que nosotros hemos hecho o estamos haciendo, de manera que nos conozcan un poco más. Sería bueno que prendieran sus cámaras para no hablarle a un montón de nombres. Y animarse, porque es como jugar fútbol con el estadio vacío. Sí, bueno, a nosotros pues el semestre pasado alcanzamos a tener 1 o 2 clases. Sí. Alcanzamos a ver al curso. Usted lo estamos conociendo a través de la pantalla. Súper. Bien, va a ser igual que, bueno, ya todos tenemos experiencia en esto, así que supongo que no será tan difícil como fue el semestre pasado. Espérenme un segundo, voy a terminar una cosa. Bien. Felipe, déjame compartir. Ya. Porfa, la pantalla. Habilitado. ¿Estoy habilitado? Sí. Ya, están viendo mi pantalla. Bien, como explicábamos en la inauguración de los talleres, decidimos, normalmente nuestro taller iba oscilando entre proyectos de una escala menor, ¿no es cierto?, en que se trabajaba con la repetición, y proyectos de una escala mayor en que normalmente tomábamos los temas de las grandes luces, de estructuras exigidas. El semestre pasado hicimos un programa que nunca habíamos hecho, que era el programa de un teatro, a partir de una idea, ¿no es cierto?, un elemento que desarrolló Le Corbusier a lo largo de su carrera, que consistía básicamente en una caja muy hermética asociada a un auditorio exterior. Llegamos a un buen resultado en el taller anterior, pero nos pareció que el tema lo podíamos profundizar un poco más, y sobre todo trabajar la parte exterior del edificio, que fue algo que quedó en deuda. Aquí les voy a mostrar así un poquito en profundidad. Este taller lo llevamos haciendo ya hace varios años, ¿no es cierto? El equipo ha ido variando, ha tenido pequeñas variaciones. Fue un taller que partió de una ¿cómo se dice?, de una fusión, ¿no es cierto?, de los talleres que antiguamente se hacían en una sola sección, se separaron en 2 secciones. Nosotros veníamos, el grueso del taller de Sebastián Igarraza, y recibimos, ¿no es cierto?, a Gonzalo, que venía del taller, era con Filipo, ¿no, Gonzalo, tu taller en ese minuto? Sí, yo soy con Filipo. Y con ese armamos el equipo. La primera tarea, que influyó mucho, Alberto Sofia en ese minuto, que era profesor del taller. Hicimos un campamento científico cerca, aquí en el Cajón del Maipo, y partimos un poco desarrollando unas estructuras derivadas del estudio de objetos ajenos a la arquitectura, y con la idea de repetición y la idea de configuración de espacios exteriores. Después hicimos un taller, ¿no es cierto?, que lo hicimos en pareja. Hicimos un proyecto dual en que había un gimnasio y un polideportivo, y se trabajaba en parejas. Cada uno de los estudiantes, en grupos de 2, ¿no es cierto?, se encargaba de uno de los elementos del conjunto, y esta vez trabajamos
aquí en el Parque Metropolitano. Luego empezamos una cuestión que fue muy importante en el taller y que lamentablemente vamos a ver si algo podemos hacer este semestre, era el tema del viaje. La primera vez que lo hicimos de manera fuerte fue cuando fuimos a Pucón, al lago Villarrica, ¿no es cierto?, que hicimos un equipamiento prefabricado. Me acuerdo que eran 3 programas, un programa científico, un programa asociado al lago, y teníamos otro programa más, que no recuerdo en este minuto, a media falda, pero básicamente desarrollado con sistemas modulares o sistemas repetitivos. Luego hicimos una plaza cubierta, que algo va a tener que ver en el semestre que vamos a abordar, en el sentido que este era un gran espacio abierto para distintos usos, usos propios de una plaza, ¿no es cierto?, y que estaba cubierto con un gran techo. Probablemente en este semestre abordemos el tema de cubrir un exterior, en el sentido de cubrir las graderías exteriores del conjunto. Luego hicimos un colegio. En este caso trabajamos con el tema del juego, desarrollando por un lado piezas y disponiendo estas piezas en un tablero que en este caso era un tablero en muchos casos igual con 8 casillas por lado, igual al tablero de ajedrez. Y es importante porque la primera tarea tiene que ver con este ejercicio. Vamos a partir haciendo un ejercicio en que las piezas van a ser las partes del programa, y el tablero, vamos a partir con un tablero de 8 por 8 casillas de 7 metros de lado, y este va a ser el primer ejercicio del conjunto. Luego hicimos parecido a la plaza cubierta, pero esta vez concebido como un gran hall, en hormigón. Trabajamos el tema de los moldajes, del vaciado, del positivo-negativo, y esta vez fuimos a Mendoza como lugar urbano, ¿no es cierto? Hicimos una serie de proyectos alrededor de edificios altos en la ciudad de Santiago. Hicimos otro taller, ¿no es cierto?, que tenía que ver con complementar usos en edificios de vivienda de mediados del siglo pasado. En este caso se configuraban unas torres de servicio. Ese fue un taller que hicimos en Valparaíso y Viña del Mar. Descubrimos varios conjuntos bastante notables, y estos edificios eran en el fondo prótesis. En ese sentido se abordaban. Luego, a partir del 2018, ¿no es cierto?, se afianza el equipo que tenemos hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, con Gonzalo Claro, Cristian Furo y Sebastián Paredes como profesores, además de mí, y Felipe Droppelman y Cristóbal Montalbetti como ayudantes. Hicimos un proyecto, ¿no es cierto?, en los alrededores del embalse Puclaro en el Valle del Elqui. Luego hicimos un trabajo en Chiloé, en un terminal de buses, que este fue un proyecto de grandes luces en madera. Hicimos otro en Los Vilos y Salamanca. Hicimos un taller en que trabajamos con superficies plegadas o superficies dobladas. Hicimos un taller luego parecido al primer taller que habíamos hecho, pero esta vez en el Valle de los Cóndores, asociado al tema de los deportistas y de la escalada. Y el semestre pasado, bueno, aquí no lo tengo, pero hicimos el tema de la Caja de los Milagros, y qué es lo que vamos a ver. Felipe, ¿está por ahí Felipe? Justo no está. Sí, no, sí estoy. Ah, Felipe, no, es que me gustaría que les mostráramos la animación. ¿La tienes a mano? La de Roberts, ¿podemos ver? Ya, espera, dame buscarla mientras puedes seguir presentando. Bien. Bien, hablando el tema de Le Corbusier, ¿no es cierto? Aquí tenemos varias. Le Corbusier, como típico personaje asociado a la cultura del siglo XX, ¿no es cierto?, tenía una relación estrecha con el tema del teatro, ¿no es cierto? Y él planteó una serie de dispositivos, dos en particular, que a lo largo de su
su vida, ¿no es cierto? Uno era el teatro espontáneo, que es ese escenario donde aparece Chaplin, que era un dispositivo que la idea era que estuviera en los parques o en la zona abierta y permitiera de alguna manera la aparición de espectáculos de alguna manera no preparados o no profesionales. Ese fue uno de los proyectos que él elaboró. Y el otro proyecto importante que nunca lo alcanzó a construir era el que estamos hablando ahora, que era la Caja de los Milagros, que en el fondo era un cubo muy hermético de una escala muy grande, que es lo que se ve, ¿no es cierto?, en esta imagen, ¿no es cierto?, en que las rayitas, ¿no es cierto?, son las personas que son muy pequeñas, con una puerta muy sucinta, ¿no es cierto? Y la idea era que con dispositivos técnicos en el interior se pudiese realizar, ya en ese tiempo estaba el cine, por supuesto, y se estaba el teatro con la electrónica y la luz artificial, ¿no es cierto?, se podía, en un espacio muy neutro, lograr espectáculos muy sofisticados. Lo que nos interesa ahora, sin embargo, es más bien la relación entre un interior, ¿no es cierto?, y lo que hacía siempre Le Corbusier es su contraste con unas graderías o un elemento que es distinto, que es antagónico, ¿no es cierto? Él siempre trabajaba un poco estas antagonías de lo oscuro, lo luminoso, en este caso algo orgánico o redondo con algo y abierto al exterior con algo cerrado, hermético, ortogonal al interior. Y en este caso, ¿no es cierto?, si se fijan, está el dispositivo de la puerta, de una puerta monumental, ¿no es cierto?, que permitía la conexión de estos dos mundos, o bien su desconexión y su funcionamiento por separado. Felipe, ¿tenía el video? Sí, ahora lo comparto. Denme un poquito. No, era este. Ya. Este es uno de los videos que presentamos para el examen de taller. Han todos subido un Vimeo que se los podemos compartir después. Concón ha experimentado fuertes cambios en el último tiempo. Las torres residenciales van conquistando las dunas e irrumpen su relación con el tejido tradicional. El proyecto busca apropiarse de su fuerza formal e invertirla, invirtiendo así su vocación programática. Así, de la verticalidad privada, pasamos a la extensión pública, el muelle. El proyecto se resume como un muelle edificio que alberga un centro de espectáculos y que busca establecer una relación entre los tejidos de Concón, las casas, las dunas y los edificios. El predio se ubica entre los edificios y el sector residencial de casas, en un estrato que de a poco se va consolidando con edificios públicos, como el Centro Cultural de Concón a la derecha. El proyecto se resuelve como una gran barra diagonal que enfrenta la pendiente. La barra permite resolver problemas programáticos, estructurales y contextuales. Los programas se ubican en sucesión. Esto facilita el recorrido y la comprensión del edificio. La sucesión lineal tiene como motivo la preparación al espectáculo, teniendo como meta el escenario. Es en el inicio y en el final, en el foyer y en el escenario, donde el edificio se abre y genera plazas. El sistema constructivo de sucesivos marcos de madera laminada permite armar fácilmente un prisma rígido y a su vez dar una versatilidad en los niveles. Esto permite salvar la pendiente y armar un paseo en la cubierta, un muelle urbano.
Por lo tanto, se arman dos recorridos y formas de uso principales. Por un lado, un paseo público, donde el edificio funciona como un objeto urbano, generando nuevas perspectivas y relación entre casa y torres. Por otro, un recorrido en función al espectáculo, donde los distintos programas se activan. La barra los congrega, generando una sinergia de actividad pública. Bien. Déjame compartir a mí ahora. Bien, es uno de los proyectos que hicimos el semestre pasado y que tuvo bastante... Ay, me equivoqué. Espérenme un segundo. Bien. Si se fijan, ese proyecto es un proyecto que tuvo muy buen resultado, muy adecuado al lugar, hubo un muy buen uso del material, el edificio en sí estaba bastante bien resuelto y las cuestiones urbanísticas, ¿no es cierto? Esta cuestión como de muelle que supera un desnivel que es público, también fue una cuestión muy valorada. Ahora, el tema del escenario exterior y de su como dice, su complemento con el edificio interior, en este proyecto en particular se disminuyó a un grado mínimo. Y la verdad que lo que queremos en este minuto, ¿no es cierto?, en este taller, es que ese elemento, que aquí le estoy mostrando varios ejemplos, ¿no es cierto?, de distintas graderías, o el tema del teatro exterior sea una cuestión que es mucho más importante. O sea, en este caso tenemos varios proyectos, en uno es, la primera imagen corresponde al teatro, una foto antigua del teatro de Dionisios en el Acrópolis, ¿no es cierto?, que es un modelo de teatro, de anfiteatro exterior, que es el teatro griego, ¿no es cierto? El otro caso es un proyecto, no recuerdo ahora bien el arquitecto, pero también es en Grecia y es un proyecto actual, ¿no es cierto?, que aprovechaba un lugar que desde antiguo se había usado para estos efectos, pero para un festival contemporáneo. Tenemos después, ¿no es cierto?, un auditorio circular, rotatorio, en Finlandia de los años 50, ¿no es cierto?, en que el público se subía y giraba hasta quedar en la posición en que se disponía del espectáculo, y mientras tanto los actores podían prepararse, ¿no es cierto?, mientras los espectadores accedían a otro sector. Tenemos una reconstrucción del primer teatro, del mismo teatro de Dionisios en uno de sus primeros estadios, digamos, en una de esas primeras etapas, ¿vale?, en que era cuadrangular, ¿no es cierto?, con una barra de servicios, ¿no es cierto? Esa es una reconstrucción arqueológica, ¿no es cierto?, del teatro de Dionisios en una de sus primeras etapas. Y abajo son unos ejemplos contemporáneos de teatro al aire libre, de Eduardo Alfonso Reidi y de Francesco Venezia, los otros dos, unos teatros en el sur de Italia, unos teatros all'aperto, como dicen los italianos, y que más o menos por aquí esta relación con el paisaje y con la gradería es algo que queremos enfatizar en este taller. Y como lugar, ¿no es cierto?, habíamos pensado un lugar cercano a Santiago, en la eventualidad que lo podamos visitar, si no es en conjunto, ir todos juntos, por lo menos que los que quieran puedan hacerlo de manera individual. Y escogimos un sector muy cercano a Santiago, pero de alguna manera poco explotado, una costa muy cercana, pero muy agreste. Vamos a partir por el sector de Playa Ancha, ¿no es cierto?, que es una punta alta, enaltada en Valparaíso, donde está la escuela naval, el estadio, el antiguo INACAP, una serie de programas que necesitan mucho espacio. Es una planicie alta, adecuada para la construcción de edificios grandes, y
en este contexto de objetos con programas especiales que tiene la ciudad de Valparaíso, vamos a operar. Después tenemos el sector de Laguna Verde, ¿no es cierto?, que es casi una comuna de Valparaíso, se puede llegar en micro desde Valparaíso, y que tiene una zona muy amplia, que es lo que se ve el cursor, ¿no? Toda esta zona de acá es una zona de parcelas con muchas casas, en una especie de suburbio, balneario, en que la ocupación del terreno es bien especial. En esta zona vamos a disponer de otro de los proyectos, que fue otra de las observaciones que se nos hizo al taller, al trabajar solamente en un terreno, en el taller anterior, las posibilidades de alguna manera se repetían muchas de las opciones, y con esta opción de tener 3 terrenos nos permite tener mayor variabilidad de proyectos. Bueno, y el último lugar que vamos a usar, ¿no es cierto?, es Quintay. Quintay era un antiguo pueblo de pescadores donde estaba una antigua ballenera que funcionó hasta los años 60 y que después quedó abandonada. El pueblo original pasó una etapa muy larga de una, podríamos decirlo así, de una decadencia, y actualmente funciona el antiguo pueblo, algunas casas de veraneo en ese lugar, la ballenera que está a cargo de la Universidad Andrés Bello, que incluso ahí hacen espectáculos. La Universidad Andrés Bello tiene una facultad de música bastante activa y usa este lugar para espectáculos veraniegos. Y tenemos también Santa Augusta, que es un resort operado por un grupo francés, ¿no es cierto?, asociado a una cancha de golf. Entonces es un lugar con múltiples actividades distintas, y nos parece que la idea de un teatro, que la idea es que tenga dos momentos, o sea, un momento en invierno o durante el año que funciona cerrado y en una escala menor, y un momento en verano en que podría ser un espacio para espectáculos bastante masivos. Y terminamos esta presentación del taller con esta imagen, ¿no es cierto? Esto es uno de los edificios de Niemeyer de teatro. Niemeyer hizo muchos edificios para este fin durante su vida, y este es el auditorio en el parque de Ibirapuera, no sé si lo estoy diciendo bien, ¿no es cierto?, que es una gran cuña de una escala bastante grande, ¿no es cierto?, en que el escenario se puede abrir hacia el exterior, hacia una explanada de pasto, donde en el contexto de una metrópoli de 20 millones de personas, ¿no es cierto?, existen esta posibilidad de tener teatro o espectáculos al aire libre. Vamos a continuar, entonces, antes de dar la tarea, ¿no es cierto?, vamos a partir con Gonzalo. ¿Tenéis tu presentación? Sí. Bien, la idea es que conozcan un poco lo que hace el equipo, a lo que nos dedicamos, y una manera de hacerlo, ¿no es cierto?, es que nosotros presentamos algo del trabajo que hacemos, y la tarea inicial, ¿no es cierto?, también es de alguna manera, va a servir como presentación por parte de usted, y eso lo veremos la próxima semana. Parte Gonzalo. No sé si hay alguna pregunta o comentario de nuestros alumnos. Ya, Gonzalo. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, perfecto. Bien. Hola a todos. Bienvenidos al taller. Sebastián me pidió que hiciera una pequeña presentación del edificio de madera de la escuela. Yo no sé si ustedes, creo que son la generación que no sé si han ido a la escuela, porque les tocó la pandemia y bueno, todo lo que ha venido pasando el último tiempo. Entonces, bueno, quería partir con una foto del barrio, y el proyecto que voy a explicar muy brevemente es el pabellón de profesores, este edificio que hay de madera a un costado de la casona, en el borde sur, en la calle El Comendador, y que es fruto de
de un concurso público que se hizo a mediados del 2014, si no me equivoco, y que consistía principalmente en un edificio que albergara las oficinas de profesores de la Escuela de Arquitectura. Tenía que tener una cafetería, un auditorio y unas salas de reuniones, poca cosa más. Y el proyecto lo quiero presentar como a través de cómo lo pensamos de alguna manera, y que creo que también es como el taller que ustedes van a hacer ahora con nosotros este semestre, es cómo afronta los proyectos. Y en ese sentido, creo que los proyectos finalmente uno los toma como a partir de 3 aristas o caminos de donde uno puede obtener información y donde uno puede agarrarse para poder diseñar. Una de esas es el lugar. Por eso este taller trabajamos siempre con un lugar y parte importante es la visita a este lugar. Y por otra parte, el programa, ¿cierto? ¿Cuál es el encargo? ¿Qué es lo que nos piden? ¿Cómo darle una vuelta más al encargo que se nos da? Y este proyecto, o este edificio lo presento así, a través del lugar y del programa. El lugar, como ustedes ven en la fotografía, es el Campus Lo Contador, y es a un costado de la casona. Parte de las decisiones de proyecto están tomadas como a partir de la observación del lugar, ¿cierto? Este edificio, que a mi entender, ¿cierto?, el más valioso del lugar, ¿cierto?, esta casona patrimonial, y dentro de esta casona su primer ala o su primera edificación, que fue la alquería, ¿cierto?, que es este volumen de 2 pisos que corre de oriente a poniente y que está caracterizado por estos grandes muros de adobe y esta estructura reticulada de elementos más discretos de pilares y vigas de madera. Entonces es el lugar del proyecto, a un costado de la casona, en el borde sur, y es una zona donde, a mi entender, se mantiene, ¿cierto?, o considerada importante mantener un cierto tamaño de casas, como una cosa más doméstica que tiene el lugar, más que enfrentar como la altura que permite la norma, que es 5 o más pisos. Este plano creo que es el más significativo, que es el plano de emplazamiento del edificio con respecto a la alquería, y creo que se pueden ver como la relación que proponen, que es bastante, o tiene mucho que ver, a mi entender. Es una retícula de pilares de madera que están dispuestos a un módulo de 6 metros. Todo el edificio prácticamente tiene una medida, un módulo de 60 centímetros, que en su multiplicación son las medidas con que trabaja la madera y los tableros, de manera que fuera como lo más eficiente constructivamente. Y bueno, el edificio se dispone paralelo, siguiendo, ¿cierto?, el mismo sentido de orientación de la alquería, y se retranquea con respecto a su línea de edificación, de manera de dar como un paso atrás con respecto a la casona. Era una manera de posición frente a un edificio al cual ojalá habría que desaparecer, ¿cierto?, que, como que no perturbara, que no molestara a la casona. Y esta es una axonométrica que ustedes, bueno, probablemente durante el taller van a hacer el mismo tipo de dibujo, pero que muestra un poco cómo funciona. Tiene un basamento, un primer plano duro que tiene unos pilares, unos grandes machones de hormigón, que es como si saliera un poco del suelo, sobre el cual se posa una estructura, una caja reticulada de madera en 2 niveles, todo en madera laminada. Y esta es la axonométrica del lugar, y se entiende un poco las relaciones que propone con la calle y con la casona y con el campus. Entonces, eso en cuanto al lugar, creo yo.
Los materiales vienen del lugar, la posición, el emplazamiento, creo que responde al lugar. Y diría que la otra entrada que les comentaba es el programa. Y lo que hace, o que termina por definir, ¿cierto?, la posición de estas piezas, es que toma una premisa que es comprimir lo máximo los espacios interiores para finalmente otorgárselo a los espacios exteriores. Entonces, lo que se propone es que los espacios exteriores que genera el edificio tienen igual o mayor valor que su interior. Y el programa más público que se pedía en el concurso, que era este auditorio, se lleva a un nivel elevado, tratando de darle como la mayor relevancia al único programa público, tal vez, y hace trastocar de alguna manera o define todas las circulaciones del edificio, ya que obliga a pensar cómo 120 o 150 personas, que es la capacidad del auditorio, tienen que subir desde el plano de la calle hacia una terraza elevada. Entonces, finalmente, creo que ese es el aporte al programa también, ¿cierto? O sea, se cumplen con los recintos que pide el encargo, pero la disposición es la que hace que el programa tome relevancia. Estas son algunas fotos de la construcción que me parecía que les podían interesar a ustedes, porque son temas también que tocamos nosotros en el taller. Pensar cómo se construye lo que uno está proyectando y pasar un poco de esta cosa como del papel a pensar en realidad cómo se va a construir. Esta foto la encuentro bonita porque es una cosa como que no tuviera gravedad, que es justo esta esquina poniente del edificio. Y después, muy brevemente, esta es la planta bien en el piso, en que se nota esta retícula de 6x6 donde están los pilares y este acceso zaguán que da una nueva entrada al campus y que genera una suerte de plaza cubierta, que era otra cosa que no lo pedía tan determinadamente el encargo, pero que parecía importante que estuviera. Era un lugar que el campus no presentaba hasta el momento, un exterior techado. Después la planta del piso 2 y 3, que son bastante similares, y nuevamente están estos pilares. En el centro hay un núcleo de hormigón, que es como este cuesco que rigidiza el proyecto. Estos pilares que atraviesan verticalmente todo el proyecto, y después salen las vigas en volado. Es una foto de la escalera interior. Esa es la planta del tercer piso. Esta es una foto que yo encuentro muy bonita al interior de una de las oficinas, y donde aparece esta guata que se levanta del auditorio, color rojo, y este vacío que también vincula verticalmente los 3 niveles del proyecto. Y por último, la zona más pública del proyecto, que es una sucesión entre la terraza, la cafetería y el auditorio, que creo que es el mejor momento del edificio, en verdad. Y por último, les quería presentar algo que encuentro que es bonito también y que lo van a hacer ustedes en el taller, que es, por ejemplo, un dibujo de arquitectura. En este caso, finalmente, la arquitectura es prácticamente la misma expresión de la estructura, esa es la misma elevación de la fachada, pero los planos de cálculo, y después esto es el resultado construido. Esta es una foto que también son cosas que uno no siempre piensa, pero creo que este taller busca de alguna manera abarcar, que es, por ejemplo, esta es la viga más larga que tiene el proyecto, que tiene alrededor de 21 metros de largo, y cómo se asocia a cosas tan sencillas de que dónde se dejaba la viga, dónde se ponía, en qué lugar se podía dejar, ya presentaba una serie de problemáticas, ¿cierto? Cómo se transporta. Y finalmente las dimensiones de la madera laminada, que pueden ser prácticamente infinitas, las terminan dando cosas como el transporte de los elementos. Esta es una foto de la construcción que muestra también la relación entre este zócalo de hormigón y esta estructura de madera. Y esta es una foto que tomé una vez que me quería subir a la grúa. Y esto es como los imprevistos que tiene la construcción, que fue una cosa que complicó mucho el proyecto, pero por otro lado
es como una cosa inesperada, bien bonita, que se encontró este tajamar, este muro prácticamente 7 metros de alto, que se supone es el tajamar más al oriente que se ha encontrado en Santiago. Y bueno, cosas de la construcción que encontraban que eran bonitas. Para terminar, un pequeño video del proyecto. No sé si estamos a tiempo, Sebastián, no sé si estamos bien de... ¿Sí? Bien. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta. Yo tengo una duda al respecto a ese proyecto. O sea, Adelante. más que nada es como, primero una duda respecto como al uso del color, qué fue lo que los motivó como a usar el color amarillo al momento de usar las escaleras laterales, y por qué la ventilación del auditorio es tan mala. Esas son mis dudas. O sea, sin Bien, desmerecer el proyecto, que lo encuentro genial. procedo a contestarla. Una preguntamiento. ¿Ustedes lo alcanzaron a ocupar alguna vez o no? Sí, ¿Sí? sí, alcanzamos. Sí. Bien, el color de la escalera es por dos razones. Uno, me parecía importante que fuera un color que reflejara bien la luz. Por eso tenía que entender que fuera una tonalidad clara. Y el amarillo simplemente me pareció el único elemento de acero del edificio. Entonces me parecía que tenía, no sé, siempre asociado, me han gustado estas estructuras de acero que se pintan amarillas, los puentes, qué sé yo, he encontrado bonito. En general uno cuando va al sur aparecen ¿Como el estos Mayeco? ¿Como el viaducto? puentes en la mitad del paisaje. Sí. Sí. Entonces un poco de ahí viene el color. El auditorio, su mala, no es ventilación, pero su mala temperatura se debe, creo yo, primero a que está al sol el día completo. Por eso los auditorios en general se hacen bajo tierra, que es lo que lo hacen lo más eficiente. Una vez que ya está en el cielo, o sea, una vez que está como sometido a la radiación el día completo, creo que tuve la mala idea de pensar en que se podía regular mecánicamente. Es decir, un auditorio no tiene capacidad de tener ventilación, tiene que ser cerrado. Entonces, depende mucho del funcionamiento mecánico, o sea, es decir, del aire acondicionado, que nunca quedó bien ejecutado. Dicho esto, si tuviera que hacer el proyecto de nuevo, hubiera pensado sin duda una doble piel o algún tipo de mecanismo que ayudara a mejorar su acondicionamiento térmico. Estas mismas calugas de mosaico que son de vidrio, tal vez no es el material más adecuado térmicamente también.
Pero bueno, finalmente el tema es que el aire acondicionado no funciona. Bien, seguiremos entonces ahora con Sebastián Paredes, que va a presentar un proyecto que va a tener todos estos temas resueltos, que se va a construir próximamente. No sé cuándo parten, Sebastián. No, no lo sé, yo tampoco lo sé, pero vamos a ir contando. Podéis compartir, ¿no? Sí. Si es que pongo full screen, ahí se ve, ¿o no? O sea, es una página en blanco. Sí se ve. No. Se ve tu manito. Nada, primero, saludos a todos los alumnos y alumnas. Y nada, súper interesante esta instancia que nos planteó Sebastián de presentarnos para establecer un diálogo, que es lo que creo que es lo que pasa en taller, un diálogo entre ustedes, sus descubrimientos y la experiencia que nosotros les podemos transmitir. Yo soy arquitecto por esta universidad, llevo más o menos 10 años trabajando, y quería contarles un poco como de esa como trayectoria también, viendo un par de proyectos en los que colaboré, también en el proyecto que habla Sebastián, y otro que está más construido. Pensando siempre que hay temas que se van traspasando, inquietudes que se mantienen, y ver cómo podemos conversar a futuro. Esto fue una de las primeras cosas en las que me tocó participar, que es ¿se ve o no? Sí. Es una recuperación de unas casas en el centro de Santiago, donde existe todo un tema en relación a la recuperación del color original, la consolidación estructural, y esto en sí es como un proyecto fallido porque nunca se terminó, pero aparecen ciertos temas que se vuelven un interés, que tienen que ver como con la obra gruesa, como con la ruina un poco, y también con los temas del taller, que son la estructura y la materia, ¿cierto? Después también me tocó participar como arquitecto colaborador en este proyecto de Cecilia Puga, Paula Velasco y Alberto Moleto, que es la recuperación del Palacio Pereira, que es un proyecto para las oficinas del Consejo de Monumentos, y donde, claro, también se repiten algunos de los temas que se vieron anteriormente, y claro, este proyecto fue un concurso del 2012, estamos a 2020 y todavía no se inaugura, ya sea por las contingencias, pero también para que dimensionen un poco las escalas de los proyectos, ¿eh? El tiempo que uno les dedica en su desarrollo, también en su ejecución, ¿cierto? Y a partir de ese proyecto conocí a Alberto Moleto, que es mi socio en este proyecto, que es el concurso para un nuevo edificio de la facultad. Aquí aparece el proyecto que les mostró Gonzalo, ¿cierto? Lo rojo sería como el área de intervención de nosotros, donde se buscó un poco mantener un primer nivel público, abierto, con muy pocas intervenciones, y donde el proyecto, estas son imágenes del concurso, el proyecto condensa un poco todo en un nivel subterráneo y en 2 niveles superiores, generando esta como transparencia entre la calle y la casona, que es lo más importante como el campus al final. Eso fue el concurso en diciembre del 2015, y esto ha estado un poco empantanado por temas municipales, con respecto como al plan regulador. Hemos tenido que esperar ciertas modificaciones del plan regulador. Estas son imágenes como intermedias del proceso de desarrollo del proyecto, donde, claro, las intenciones iniciales se van ajustando con la participación de especialistas estructurales, temas presupuestarios, etcétera, ¿cierto?
Y esto es un poco como la situación y también lo que se buscaba resolver, que era un nivel subterráneo de estacionamiento, un casino que está en este nivel, que puede alcanzar una doble altura, un área de talleres que tiene una altura mayor, ¿cierto? Y el edificio de Instituto de Estudios Urbanos. Todo en este como esqueleto que soporta diversos cambios, o sea, los requerimientos han ido cambiando, han ido mutando durante todo este tiempo, y me imagino que a futuro, cuando nosotros no estemos cuando no estemos como arquitectos, también van a cambiar. Entonces, esta idea como de una grilla estructural que contiene como los cambios futuros es una variable que nos ha interesado como ir trabajando. También, por ejemplo, hay ciertos como guiños a elementos preexistentes del campus, como la escalinata, como para entender también como una manera de cómo no mimetizarse, sino que relacionarse con ciertas preexistencias. Hoy el sitio está en este estado, o sea, había un pabellón de oficina de profesores, que es donde los profesores ahora se fueron al edificio que realizó Gonzalo, y ahora el sitio está esperando un edificio. Pero en el intertanto también hemos ido desarrollando otros edificios para la universidad. Este es un edificio para la facultad para la carrera de Pedagogía en Educación Media. Acá también hay fotos de la construcción, al igual que Gonzalo. Creo que hay ciertos momentos donde aparecen cosas bastante únicas en los proyectos. Y al igual que los otros edificios, existe como una estrategia como de repetición de ciertos elementos que permiten aceptar ciertas modificaciones futuras y nuevos requerimientos. También se repiten ciertos temas, por ejemplo, como las escalinatas, como espacios de encuentro, ¿cierto? O los vacíos y el paso entre los distintos volúmenes del campus. Acá hay algunos, y claro, los requerimientos muchas veces son como reglas del juego, ¿cierto? Y estas reglas del juego te permiten a veces muy pocos movimientos, y encontrar como ese aire, ¿cierto? Ese espacio es algo que se ejercita también en el taller, a partir de las reglas como dadas. En este caso, claro, es una escalera que en vez de desarrollarse un tramo uno sobre otro, va jugando, ¿cierto? Se va desfasando para generar dobles alturas. Y acá hay otro elemento que me interesa mucho, que tiene que ver con el dibujo técnico, que es algo que para llevar a cabo todas estas ideas se requiere un dibujo con un cierto grado de precisión, que en este caso muestra una ampliación que tuvo el edificio, que se expresa en rojo, y en amarillo se muestran cosas que se fueron dejando atrás. Nada, es interesante pensar, bueno, esta es una foto de mi oficina, como para también, lo que les decía, de estos 10 años de trabajo, establecer un diálogo con ustedes a partir de este como mundo, ¿cierto? Que es un espacio particular. Eso. Bien. Vamos a continuar con Felipe. Felipe nos va a presentar un proyecto que hizo hace bastante poco con Guillermo Evia, quien era un antiguo profesor de nuestro equipo. Felipe. Sí, voy. Adelante. Ya. Y también me veo abajo para que puedan... Bueno, voy a presentar este proyecto que
literalmente se terminó en abril del 2020. Este es un proyecto que llevo trabajando desde el 2017, prácticamente así lo he estado con él toda mi vida profesional y se terminó hace poco, que lo llamamos Cuerpo Enredado, que es esta instalación o una especie de juego que está actualmente instalado en la Plaza de la Veracruz. Y... ¿por qué no? Ya, ahora sí. Les quiero mostrar esto no porque el hecho de explicar solo como proyecto es esto acá, sino es todo el proceso que ha llegado como a esa forma o esa especie de juego de niños que realizamos. El encargo ha tenido una cantidad de participantes enorme. Primero partió por la fundación que nos pidió este proyecto, que es la Fundación Nube, que ellos tenían la plata y los pisadores para hacer una instalación artística en ese momento en lo que venía siendo el MAVI. Y ellos, como fundación, lo estaban haciendo desde un trabajo comunitario con los niños. Entonces, los niños en una primera instancia hicieron estas especies de pruebas con papel, otros con resorte, cualquier tipo de cosa, y nos dijeron a los arquitectos, en este caso a Guillermo y a mí, Guillermo que es mi jefe, tenemos que llevar esto a proyecto. Habían otras más fotos, pero nosotros tenemos que llevar esto a proyecto. Y ahí empieza como una duda, oye, acá tengo algo súper raro, es como, oye, hago un pliegue, hago esto, ¿cómo llevo esto a proyecto? Entonces, ahí empezamos buscando cosas que podrían ser, un poco que se cortó cosas o elementos que puedan ser similares tanto en referencia, en formas de trabajo, al programa establecido. En un primer lugar empezamos a mirar juegos de niños o cosas que ya se habían realizado antes. Acá en la primera imagen tenemos como los parques de Isamu Noguchi, que son cambios con topografía, con formas más abstractas. Ya estamos saliendo de esa concepción del juego de niño prefabricado que llega y se posa y se repite por todas las municipalidades de Chile como así nomás. Y en el segundo tenemos otro que es de Aldo Van Eyck, que si bien acá hay un grado de prefabricación o de prepesar las cosas, hace esta especie de plazuelas utilizando elementos mínimos para activar los espacios como reducidos, condición muy similar al que estamos viendo en ese momento que era el MAVI. También vimos como formas abstractas, en este caso los frascos de Alvar Aalto, hasta las plantas de Burle Marx. No las aplicamos hasta mucho después, pero las teníamos como en observación. Y después, como ya una manera más técnica, los juegos de niños los podemos derivar en juegos que son como sólidos, como elementos que se posan en el paisaje, si uno los saca de la concepción básica del juego, y la otra era como la parte técnica, que eran las estructuras, en este caso como montaña rusa. La idea de esta línea que se andaba cruzando, dijimos, oye, podría pasar a ser una estructura de acero. Y así como que fuimos haciendo como una especie de nueva idea de lo que pueda llegar a realizar esto. De ahí partimos a dibujar esto y dijimos, vamos a hacer 3 o 4 anillos que se vayan entrecruzando entre las cosas. Y les muestro como las etapas muy previas, porque es importante que uno no llegue al proyecto como, hoy se me ocurrió esto, no, como que realmente hay un proceso de 20, no, 100 iteraciones constantemente que suceden. Por ejemplo, en esta estábamos viendo estos anillos de forma sólida, no lo imaginamos que eran de hormigón o unos tubos metálicos. Después ya estábamos pensando como en esta especie, como un anillo que se iban armando en una especie de rieles. Y a la par estamos evaluando el tema del color. Esto tendrá color, no tendrá color, etc. En este caso era en el MAVI, que después de mucha iteración presentamos este proyecto y otros 2 más también ubicados en el MAVI para un concurso, en este caso con el concurso con la fundación, donde se participaron otro Antonia Lehmann, los gallos de los que estaban auspiciando, la fundación, y se eligió como este proyecto para que siguiera adelante y se ejecutara en el MAVI. Que ya teníamos la idea de 3 anillos, 2 anillos. ¿Qué nos sucedió ahora? Que tenemos el actor que es el MAVI, la fundación, y también la Municipalidad de Santiago, porque estamos interviniendo en un lugar que es dentro de la Municipalidad de Santiago. Y el MAVI se baja. El MAVI, ¿sabéis que no nos interesa tener esto? Es como muy invasivo y no se va.
la fundación estaba preocupada porque el proyecto se le va, ellos ya tienen los auspiciadores, ellos ya tienen todo para poder hacerlo, pero la municipalidad sí quiere hacerlo. Entonces, él busca otro lugar que se estaba realizando, y la Municipalidad de Santiago, ustedes no sé si saben, pero alrededor del GAM hay unos espacios muy vacíos, que no hay nada construido, y la Municipalidad de Santiago tiene proyectos en incubadora para tratar de activarlos, para tratar de convertir esto como pasaje hacia el GAM. Y uno de esos era la Plaza La Veracruz, que estaba en el barrio Las Tarras, como una cuadra más abajo de esto. Entonces ya el encargo cambió, pero tenía que mantener la estructura metálica y la idea de esta estructura metálica. Ya pasamos de hacer de un juego de niños solamente a una plaza. Tenemos que ahora incorporar plaza, tenemos que incorporar los temas de cambio de juego y ver, oye, ¿cómo más podemos soltar esto? Porque el proyecto dentro de una autocrítica está rígido. Aquí una imagen de la plaza como estaba antes del proyecto, y acá una imagen como, oye, tenemos estas especies de solturas, ¿qué podemos llegar a hacer? Acá ya empezamos a pensar como conceptualmente, esto podría ser un croquis, esto podría ser como un simple dibujo. ¿Qué pasa si estas cuestiones se revuelven, se juntan, los anillos cambian de tamaño? Ya no es solamente una cuestión cerrada, y ya involucrar algo más técnico, porque antes pensamos esto se podía llegar a prefabricar todos los anillos de un tamaño, ahora ya estamos entrando a un nivel más fino, un proceso mucho más industrial. Y empezamos con iteraciones de esta forma, comenzamos a incorporar quizá un suelo más suave, una especie como lomas, que dentro de la oficina las llamábamos en un minuto las lomas Teletubby, porque eran como suaves, así en el campo, y el proyecto circular, en este momento el anillo que iba cambiando en tamaño. ¿Ya? Y ahí fuimos probando bastantes iteraciones, por ejemplo acá es recto, aquí ya empezamos a ver un anillo, un loop, estos tubos empezamos a incorporar y empezamos como a probar diversas cosas, y acá fue un proceso eterno de prueba y error. Y al final quedamos como convencidos que el proyecto podía derivar en esta especie de loma, con 2 anillos en planta y un anillo en corte, que vendría siendo como este elemento que está acá, haciendo un loop. Y esto lo presentamos a la comunidad le encantó, lo guardamos como, oye, la comunidad del sector es pesada, tiene fama de no querer hacer nada dentro de sus cosas, entonces ya que nos aceptara fue como un gran paso, y de paso queríamos jugar a ver si queríamos diseñar la plaza, pero ahora empieza el choque de la realidad, y uno empieza a ajustar esto a la normativa, a los mismos vecinos, que es lo que querían, la municipalidad, y empezamos a ajustar este proyecto a lo que nos estaba pidiendo, con el proyecto de remodelación de la plaza que venía desde la municipalidad, a los vecinos que nos estaban pidiendo mantener algunas áreas verdes, y también la misma maestranza con la que trabajamos nos estaba pidiendo como normalizar un poco las cosas. Entonces ya de ser curvas tan sueltas, empezamos a trabajar con 2 radios y este loop, pero mucho más organizado, y cambiando ya el tamaño de los anillos, abriendo algunos, siguiendo con el trabajo del suelo. Después ya empezamos a hacer, como decía Gonzalo, ya la planimetría. ¿Cómo puede ser esto ya trabajado y esto ya construido? Como ya empiezan a hacer los mobiliarios urbanos, que es lo que nos está pidiendo la municipalidad, que algunos nos dicen, oye, ¿por qué no cambiaron el mobiliario? Pucha, la municipalidad tiene su contratista que trabaja con su mobiliario y no los va a cambiar nunca, a menos que les cambien la idea. Pero ahora empieza el proceso de ajuste, el proceso de, no es una estructura que tú puedes llegar al Soymac a comprar, tampoco que tú puedes llegar a Hunter Douglas, que es un proveedor, oye, dame 4 paneles. No puedes llegar a un lado y pedir, oye, dame 4 vigas de este tamaño. No, ahora ya un proceso de fabricación que es único del proyecto y también que tiene que ser súper estandarizado. Y ahí es cuando no tenemos 130 anillos producidos, todos con un radio distinto y todos que tienen que mandarse a fabricar y a revolucionar, y todos marcados donde van dentro del proyecto. También tenemos 4 rieles, y a cada riel tuvimos que hacer cómo esto se puede llegar a posar para hacer una hilos donde podemos posar estos anillos en la fabricación. Y después pasa el proceso más complicado de todo,
la pandemia. El proceso de fabricación empezó a suceder en enero de este año. Y en enero ya estábamos pensando que esto se hace en maestranza y se envía hacia el lugar, pronosticado para cerrar en marzo. Ese era el plazo. 3 meses de fabricación, el proyecto ya llevaba 3 años en planificación. Y empezamos ya a producirlo. Estas son fotos de febrero, tenemos los anillos que ya habían llegado, y la misma maestranza empezaba a hacer esas ideas, esas guías que nosotros habíamos trabajado, y se empezaban a soldar uno a uno. Aquí estoy yo con una de estas piezas para que vean el tamaño que tienen, más o menos. Como estas tan cortadas, que son estos 4 rieles que se van soldando. Y más o menos en esta fecha empieza la pandemia. Y la municipalidad, por una parte, nos dice, váyanse. Por otra parte, queremos que termine la cosa. Súper bien. Entonces llegamos a un acuerdo que podíamos ir ciertos días a trabajar, ciertas personas, para poder trabajar esto. Acá están las maestranzas ya fabricándose, el humo del trabajo. Mientras esto se fabricaba, en la plaza se estaban haciendo las remodelaciones de la plaza propiamente, y ahí estábamos incluyendo las lomas, el color de las lomas, todo eso se estaba fabricando en paralelo con otro contratista. Entonces teníamos como con 3 personas distintas. El jefe real de la obra, cuando estamos haciendo acá. Y después esto, que ya la etapa que yo no pude participar, porque no me dieron los permisos, era el montaje. Y aquí el proyecto se trajo en 4 partes y se empezó a montar en la obra. Esto está anclado hacia el piso, y nosotros teníamos que dejar estos espacios para poder poner este gorro de caucho amarillo, que ahí uno puede explicar por qué viene el color, y donde se va como soldando estas cosas. El proyecto se ve como ya se llegó y se posó. No, hay una diferencia de nivel que hace que esto se tiene que ser casi como un nivel fino de precisión. Si cuando esto dice que es una artesanía de ejecución y que prácticamente todo eso se hizo desde afuera, con la visita a obras como 2 veces en un mes, se felicita mucho la ejecución y la planificación que se hizo. Acá las personas instalando. Otro, el loop famoso, y después ya finalmente como quedó esto ya puesto en el lugar. Ahí está la última foto. Les muestro esto porque el proyecto parte literalmente desde un papel plegado. Las ideas ahí se tomaron, se empezaron a reflexionar, empezamos a madurarla, empezamos a darnos una idea de cómo pueden hacer estas cosas. Uno les resume mucho las cosas que se están haciendo, pero llegar a pensar cuánto es la separación que tienen estos anillos uno de otro para que un niño no se agarre la cabeza, cuánto es la altura máxima que podemos lograr para que un niño no se caiga, que no se mueva esto si hay un niño. Así, todo ese tipo de cosas se toman en consideración y se están dibujando, y se están dibujando, y se están dibujando, y se están dibujando. El color no es el que arquitectura definió. Nosotros pensamos esto como un burdeo. La municipalidad lo quería gris, imagínense esto gris, y dentro del negociado que llegamos, oye, póngale hasta amarillo mostaza. Y al final nos gustó. O sea, a la larga también el proceso como de a veces de pelea con los mandantes llega a ser eso. Llega también a saca muy buenas veces como formas de arreglar los procesos. Entonces siempre es bueno tomar en cuenta las correcciones que se hacen. Yo creo que con eso estamos para bajar la última imagen, la primera, para que lo puedan ver. Y Sana Santiago, ya abrió ayer, ya se puede visitar. Bien, pues Cristóbal y Cristian van a presentar un proyecto que han hecho ellos en conjunto la próxima semana, y yo les voy a presentar rápidamente un proyecto que tiene que ver con el tema del taller que vamos a hacer hoy día, y posteriormente les vamos a dar la tarea. Desde ahora en adelante van a ser ustedes los que van a presentar, y
nosotros los que vamos a escuchar. Me equivoqué aquí, espérate. Bien. ¿Estoy bien aquí? Sí. Espérenme un segundo. Bien. Este proyecto, ¿no es cierto?, es un proyecto que hice con Teodoro Fernández y con Paula Horta para el Colegio Nido de Águilas, y que es un teatro que tuvimos la suerte de poder construir. El proyecto, ¿no es cierto?, tenía un sitio bien especial, un sitio con pendiente, que fue lo que se aprovechó para hacer la gradería, ¿no es cierto?, que iba con la pendiente del terreno, y tenía como programa las salas de arte de este colegio, y por otra parte este auditorio, que era un auditorio relativamente grande para 800 personas. Esta configuración, ¿no es cierto?, con una barra que en esta planta se nota bien, con una barra, ¿no es cierto?, del auditorio, la barra de las salas de clase, ¿no es cierto?, con un cierto ángulo que miraba hacia Santiago, que es la imagen que está acá. Nos parecía como la solución obvia, pero como siempre pasa en los concursos, ¿no es cierto?, fuimos los únicos que configuramos de esta manera el proyecto. O sea, al final lo obvio, lo que uno piensa que es obvio, nunca es obvio. Acá está más claro, ¿no es cierto?, el partido general y las imágenes que se prepararon para el proyecto. Originalmente nosotros pensábamos que el espacio entre las dos áreas era a la usanza de colegio chileno, un espacio abierto, un espacio semi-exterior, pero dada la idiosincrasia, ¿no es cierto?, del Colegio Nido de Águila, se transformó en un edificio único. Acá tenemos fotos del desarrollo y del interior ya construido. Acá les voy a mostrar rápidamente, ¿no es cierto?, la planta de techo, el emplazamiento, ¿no es cierto? Esto está justo en la plaza de acceso que organiza todos los estacionamientos del conjunto, y las distintas plantas que tenían, ¿no es cierto?, la particularidad de ser talleres para música instrumental, para música coral, y luego las salas de artes plásticas. Estas salas, ¿no es cierto?, tenían todas un tratamiento acústico particular que era el adecuado, ¿no es cierto?, para este tipo de salas. Acá están las elevaciones, ¿no es cierto? Y el corte, acá se ve, ¿no es cierto?, el tema del teatro, ¿no es cierto?, cómo se ve el tema de la isóptica, que es cómo procurar que todos los espectadores puedan ver. Esto fue un tema que se desarrolló durante todo el proyecto y que tuvo muchas discusiones con los especialistas de teatro, por un lado, ¿no es cierto? Acá tenemos la caja escénica, arriba toda la escenotecnia, y tuvimos varias idas y venidas. Yo creo que le hicimos mucho caso a los especialistas, porque en realidad queríamos una sala que fuera un poquito más plana y que luego se parara, y luego queríamos que el integrar de una manera, porque es una sala de usos múltiples, una sala que sirve para todas las artes, o sea, para teatro, para ópera. Para ópera falta un poco de capacidad escénica aquí de altura, pero igual se puede hacer, y también para teatro. Y ahí hay una contradicción, porque los auditorios que son para música, uno espera que los ejecutantes estén muy interrelacionados con la audiencia. En cambio, en el teatro más clásico, hay una pared virtual, ¿no es cierto?, entre un mundo es el escenario y otro mundo es los espectadores. Y la gente de teatro con que trabajábamos forzó mucho la solución hacia que la sala no fuera integrada, y nosotros la verdad que lo que queríamos es que esta sala se integrara. Acá hay unos adminículos, ¿no es cierto?, de iluminación cenital, las fachadas, etcétera, el desarrollo de la estructura, y la planta de cielo, ¿no es cierto?, perforada con una serie de lucarnas y una serie de nubes que hicimos que terminaron siendo muy graciosas, de material absorbente acústico. Y algunos elementos de detalle, ¿no es cierto? Aquí está el acceso. Y este es el tema más en detalle, ¿no es cierto? El tema de la sala.
nosotros no vamos a llegar a un desarrollo tan acabado de los temas de la escenotecnia y el tema del funcionamiento del teatro, pero sí vamos a trabajar y vamos a aprovechar nuestra experiencia para tener un dimensionamiento adecuado de estos elementos, y profundizaremos lo que sea necesario para una buena ejecución del proyecto. Bien, las imágenes. Y luego estas son las fotos del edificio ejecutado. Los distintos vestíbulos y foyeres, con sus distintas circulaciones. En este caso, por ejemplo, la exigencia normativa de accesibilidad universal se aprovechó para lograr a lo largo del edificio configurar unos recorridos largos con rampas, ¿no es cierto? El interior de la sala, ¿no es cierto?, que en este caso se ejecutó completamente en madera, y distintos aspectos, ¿no es cierto?, del proyecto. Bien, no sé si hay alguna consulta. Nos vamos a meter entonces de inmediato en la tarea. Tengo que compartir otra cosa, espérenme un segundo. Bien. Si se fijaron, ¿no es cierto?, el proyecto que presentó Gonzalo, el proyecto que presentó Sebastián, y de una manera menos evidente, pero también está, todos estos proyectos parten o usan como herramienta básica de composición el tema de la trama, o sea, establecer una serie de ejes virtuales a distancias regulares hacia un lado y hacia otro, que generan una especie de malla virtual o real que permite, ¿no es cierto?, disponer de los elementos que conforman el proyecto, en particular los elementos estructurales, de manera ordenada. Y vamos a hacer un ejercicio partiendo de un proyecto que se realizó el año 2012-2011 y que fue iniciativa de la oficina Peso von Richthofen, que es una oficina chilena, ¿no es cierto?, formada por Mauricio Peso y Sofía von Richthofen, quienes tienen su oficina en Concepción, y siendo el epicentro del terremoto del año 2010, invitaron a una serie de oficinas internacionales que propusieran proyectos, ¿no es cierto?, para la costa de esa región. Alberto Campo Baeza, ¿no es cierto?, propuso un centro cultural que no lo voy a leer, pero se lo voy a describir, yo creo que es más fácil, ¿no es cierto?, que consistía en la ejecución de 3 elementos, ¿no es cierto?, sobre un podio, todos regulados por una trama de 4 por 4 metros. Este podio, ¿no es cierto?, tiene 6 módulos por lado. Hay un pabellón principal que tiene 9 módulos, un pabellón secundario que tiene 3 módulos, y una torre que consiste en la apilación de 4 de estos módulos. Nosotros, sin olvidar el tema de la Caja de los Milagros, ¿no es cierto?, vamos a tomar este ejercicio como punto de partida. Y el encargo va a consistir en lo siguiente. Ahora voy a leer. Como terreno se dispondrá de un podio cuadrado de 1 metro de alto sobre el terreno natural, de 56 por 56 metros. Sobre este podio se deberán disponer 5 piezas principales, que son las piezas de un teatro. Un vestíbulo de 14 por 21 metros, de 7 metros de alto. Estos son 6 módulos. Una platea, donde va a estar el público, de 21 por 21 metros. Esto es 9 módulos, que van a tener una altura de 10,5 de alto, que es 1 módulo y medio.
El escenario, ¿no es cierto?, tiene que ser la caja del escenario, más todo el tema de la escenotecnia, por eso es un tema tan alto como lo que les mostré en el proyecto, que va a tener, me perdí un poco, esperen, el escenario de 10,5, o sea, un módulo y medio, por 21 metros de largo y 21 metros de alto. Y luego tendremos una barra para el programa anexo asociada a los ejecutantes de 7 por 42, de 7 metros de alto, y se debe considerar también una gradería exterior de 21 por 21 metros, conformada por peldaños de 43,75 de alto por 87,5. Esto calza con este módulo de 7 metros. Y en su punto más alto, esta gradería tendrá 7 metros de alto. O sea, es una especie de cuña, ¿ah? Una cuña, ¿no es cierto?, que tiene el ancho que les dimos ahí. La gradería en planta tiene 21 por 21 metros, en la parte más alta tiene 7 metros de alto y tiene un plano inclinado que llega a 0. Si se entiende, espero que se entienda bien. Cabe destacar que el módulo dimensional subyacente es de 7 metros y el tablero, ¿no es cierto?, el terreno, tiene 8 por 8 casillas, como un tablero de ajedrez. Las piezas se deben colocar calzando con la trama, o sea, exactamente en el módulo como en la foto, o bien a la mitad de un módulo, y deben disponerse de manera adecuada a la función que se espera que cumplan. O sea, obviamente el escenario tiene que tener vista desde la platea, ¿no? Eso es más o menos evidente, pero lo digo porque a veces se equivocan. Bien. Acá hay un boceto, ¿no es cierto? Les voy a mostrar después el proyecto completo de Campo Báez. Las proporciones pueden variar siempre que se mantenga su superficie aproximada. O sea, la platea que es cuadrada, que tiene 3 por 3 módulos, puede pasar a tener 2 por 8,5 y pasa de forma cuadrada a una forma rectangular. Como elementos complementarios se debe considerar un muro perimetral de 3,5 metros en un 50% del perímetro del podio. O sea, este terreno que tiene 56 por 56 van a disponer estas piezas y van a cerrar algunas partes de manera de generar patios más cerrados o patios más abiertos. Y van a considerar también una cubierta o un techo de 6 módulos de 7 por 7 metros de superficie que lo van a disponer como ustedes deseen. Se debe formular una intención o propósito arquitectónico. Esto tiene que ver, los que hayan visto la charla de Fernando Pérez, tiene que ver bastante con, a mí me tocó hacer ese taller en los años 90, perdón, yo creo que fue el 89, estoy mintiendo, el 89, y se debe formular una intención o propósito arquitectónico que dé sentido al diseño, en una frase breve, o sea, son cosas muy sencillas, puede ser generar un patio de acceso o qué sé yo, o no sé, ahí es parte de la tarea. El espacio, aquí bueno hay un ejemplo, el espacio libre puede servir de atrio de acceso, puede ser un jardín que se ve pero al cual no se puede acceder, puede ser el inicio o el remate de un recorrido. Por ejemplo, hay que inventar un propósito o trabajar y tratar de darse cuenta qué es lo que uno está tratando de organizar, o componerlo todo en la diagonal del cuadrado, o poner una mitad construida y la otra mitad despejada, qué sé yo, cualquier propósito sirve. La cuestión es que lo tengan claro. Se debe señalar el norte considerando una latitud como la de Santiago. Esto es bien importante porque uno puede pensar que, orientarse de alguna manera, pensar que algo va a tener sol en la mañana o sol en la tarde, y eso puede servir para configurar el proyecto. Y bien, y se debe considerar la trama de 7 por 7 que regulará el proyecto y que se marcará, van a dibujarla en los muros y en los cielos y en todas partes, digamos. Bien, la maqueta vamos a conseguir, ¿no es cierto? Los que estén en cuarentena vamos a tener que conseguir de alguna manera papel para poder hacer una maqueta. Esta maqueta, ¿no es cierto?, va a consistir, en esta maqueta se debe ejecutar a partir del recorte y el plegado de una lámina A1 de 59 por 84,1 centímetros, y se debe entregar la plantilla sin plegar, ¿no es cierto?,
como una lámina. Esa va a ser una de las partes de la entrega. La plantilla de la maqueta que debe ser hecha de una sola hoja. Entonces algunas cosas las van a tener que representar y otras no. Espero que quede claro esta parte de la tarea. No sé si el que tenga dudas, por favor que lo diga. La idea es, a partir de cortes en esta lámina y pliegues, lograr configurar el total de la maqueta, aunque no se cierren todas las caras, pero se tiene que hacer, ojalá, de una sola pieza. ¿Queda claro más o menos esta? Que es bien importante. Y luego van a hacer la maqueta, o sea, van a hacer dos de estas versiones, una la van a plegar y otra la van a dejar sin plegar. Espero, no sé, Felipe, si les vas a dar algunos ejemplos mañana. ¿No? Bien. Y luego van a hacer una lámina en que van a poner 6 fotos de esta maqueta ya plegada, hecha en blanco y negro, diagramadas también en una lámina 1. La tercera lámina, ¿no es cierto?, va a contener plantas, cortes, elevaciones, croquis, memoria, 3 párrafos máximos y un collage, todo dibujado a mano alzada, o sea, como el dibujo que hay acá, o sea, a mano, no por computador. Y se deben usar al menos 5 colores con técnica libre. Este ejercicio debe entenderse como un boceto y no como una propuesta detallada. Bien, la diagramación y los recursos gráficos de las láminas, así como la buena factura de la maqueta, son parte de la propuesta según el formato establecido. Y esto lo vamos a entregar el próximo miércoles. Tienen que subirlo antes de las 15:30. Esto lo entregamos, Cristóbal, a través del correo, ¿no? ¿Te lo enviaban por correo a ti? ¿Eso hicimos el semestre pasado? No, No, lo subían al Drive. Ahí armamos una carpeta de este taller y para que lo suban. Mañana Perfecto. les explicamos a detalle cómo funciona eso de la subida, los drive, las clases que grabamos. Se lo explicamos más en detalle. Me gustaría saber si hay alguna pregunta o está más o menos clara la tarea. Mañana vamos a poder preguntar igual, ¿no? A poder leerlo en detalle y ver si algo no nos quedó totalmente claro. Por supuesto. No sé si Felipe les va a poder responder o Cristóbal, pero... Si no respondo las dudas, las tratamos de responderlas por mail después. Bien, y ahora déjenme compartir. No tenemos todas las respuestas en el momento. A modo de ejemplo, les vamos a mostrar entonces el proyecto de Copquecura de Campo Baeza. Si se fijan aquí, estos son los bocetos iniciales. Si ustedes llegaran con algo así en una lámina, nos parecería bastante bien. Y si se fijan, ¿no es cierto?, el proyecto parte, ¿no es cierto?, de la idea de 3 cuerpos. Parte al principio con la idea de una torre y con la idea de 3 cuerpos en un podio. Y está la idea siempre de los módulos, o sea, de módulos de 4x4, que es lo que permite ordenar el proyecto. Hay siempre una plataforma, los cuerpos y esta idea de la trama cuadrada para ordenar el proyecto. Bien, aquí hay más bocetos, ¿no es cierto?, en que se ve cómo se va avanzando con croquis a mano con la elaboración del proyecto. Por un lado hay la idea de un bosquecito en que esta trama virtual se construye y después la idea del proyecto, ¿no es cierto?, en que no se construyen, no están todos los pilares, sino que están algunos de los pilares. Y acá hay una especie de esquema, si se fijan abajo donde estoy indicando, en que aparece casi como una escritura, los 3 pabellones, la trama de pilares y las rayas que indican, ¿no es cierto?, el agua. ¿Ah? ¿Se entiende cómo está el proyecto? Una especie de síntesis del proyecto. Acá hay un croquis ya un poquito más elaborado, ¿no es cierto?, en que está dibujado con un poquito más de cuidado las distintas partes del proyecto. Y luego viene el tema de la presentación. Aquí está la ubicación del proyecto en la costa de Copquecura, ¿no es cierto?, adyacente al pueblo, bien enfrentando el mar. Está la planta de ubicación, ¿no es cierto?, en que se compone esta planta con un corte, ¿no es cierto?, y con una planta, los dos puestos en el mismo espacio.
y luego, ¿no es cierto?, las plantas ya de dibujo técnico. Aquí está bien notoriamente, ¿no es cierto?, señalado que es la trama la que regula todo el proyecto. El bosque de árboles, ¿no es cierto?, ha disminuido su cantidad y termina eliminándose, por ejemplo, una franja para configurar un acceso. Está luego el pabellón con 3 módulos de servicio. La torre, que al final termina, a pesar de que hay una persona arriba, es un elemento simbólico, porque no hay manera de acceder a esa torre, lo que al principio había sido en el proyecto. Si se fijan, la torre en el proyecto completo termina como resabio de ese inicio, y luego el pabellón de 12 por 12 metros cuadrados, ¿no es cierto?, abierto a múltiples usos. Y esta especie de plaza elevada, ¿no es cierto?, en que queda configurada, si se fijan, con una especie de plaza de acceso en que se reúnen todos los pabellones, y luego una especie de terraza, ¿no es cierto?, que queda abierta hacia el mar. Y acá están los modelos, ¿no es cierto? Un primer modelo bastante conceptual, hecho con cubos de madera. Recomiendo para la elaboración de esta tarea que usen un programa tipo SketchUp o similar y armen estas piezas y las muevan, o de manera casi como quien trabaja con una maqueta o con un juego. Y si se fijan, la idea de juego en estas maquetas es bien evidente, o sea, la idea de piezas que uno eventualmente podría pensar que se mueven, igual como las piezas, ¿no es cierto?, del ajedrez, ¿no es cierto?, que responden a ciertas reglas, se mueven en el tablero que ejecuta las máquinas. Y acá tenemos las imágenes del proyecto. ¿Ah? Bien, con eso terminamos la sesión de hoy. ¿Queda más o menos claro el taller y el ejercicio? Yo tengo una duda del ejercicio. ¿El muro y la cubierta techada tienen que ser elementos aparte, o lo mismo el vestíbulo y la platea y todo eso tienen que funcionar en cierta medida como el muro y la... No. El muro es un elemento aparte, independiente de los volúmenes, porque eventualmente tú podrías poner alguno de los volúmenes pegado al perímetro, con lo cual va a configurar una especie de muro. Pero lo que te queda despejado, hay que poner un muro que es un muro aparte. Ya, perfecto. Gracias. Profe, yo tengo una duda con respecto a la maqueta. No entendí muy bien cómo quieren que sea. No, la maqueta, ¿no es cierto?, van a tomar una hoja, pero que va a ser más grande, a una cierta escala, y van a tener que configurar, a ver si me sale así a capela. Sí, van a tener que configurar mediante pliegues. Lo voy a hacer muy grosso modo. No sé, podría terminar siendo una cosa así, ¿se entiende? Ya, perfecto. Entonces ustedes van a entregar la maqueta, le van a sacar fotos en blanco y negro, por favor, lo más intencionadas posible, o sea, unas fotos tienen que tener calidad en sí mismas. Y luego van a entregar también la plantilla, en que van a indicar pliegue, corte, etcétera. ¿Se entiende? Y tiene que ser en un solo papel, no se le pueden pegar papeles. En un solo papel, solo papel. Entonces, eso le va a dar unidad al trabajo. Los que vieron la conferencia de Fernando Pérez el martes, ¿no? No sé si la subieron en la escuela, ojalá la hayan subido, pero tiene que ver un poco con estos ejercicios, porque en el fondo las reglas que le estamos imponiendo para hacer la maqueta van a derivar en que ustedes no van a poner, por ejemplo, hacer ventanas en cualquier lado, van a tener que ceñirse a las reglas que obliga el plegado del papel. Esa es un poco la idea de la tarea. ¿Ah? ¿Alguna otra consulta? Con respecto al tamaño A1,
¿Eso se puede hacer juntando más hojas? O... Sí, eventualmente sí. Mira, a ver, la idea es que hagan la tarea, el que pueda ir a comprar a una librería un papel, perfecto, pero si no tienen la posibilidad de comprar papel, peguen un montón de hojas carta hasta llegar al formato. Sí. Yeah. No, en el fondo, a ver, en el fondo no hay tenemos que adaptarnos a las circunstancias en que estamos y todos entendemos que las circunstancias para todos no son las mejores, así que no vamos a ser tan estrictos con eso. ¿Ah? Lo mismo con el cuché que pedían. ¿Ah? Lo mismo que pedían con el cuché, o sea... Ese sería el papel en que la maqueta quedaría de la mejor manera. Ah, ya. Pero si no consigue este papel... Yeah. Gracias. La operatoria puede ser tanto pliegue como corte del soporte, ¿no? Pliegue y corte, sí, exactamente. Yeah. Sí, obviamente hay que cortar. Sí. Ya. Perfecto. Yo tengo una pregunta como de la estructura, como de qué vamos a hacer los miércoles, qué vamos a hacer los jueves y eso como... Bien, el taller ha funcionado siempre, todos los años, con entregas normalmente los días miércoles. Los días miércoles normalmente ustedes entregan y nosotros revisamos ese a puerta cerrada, por decirlo así, entre nosotros, el equipo de profesores, revisa lo que ustedes han entregado. Y los días jueves damos el nuevo encargo y se corrige la tarea anterior. Y el día viernes tienen una sesión muy, muy bien evaluada dentro de la escuela con Felipe y Cristóbal de representación, en que se hace un trabajo en esa misma sesión. Ese es más o menos el esquema en que funcionamos. Entonces normalmente, o sea, como en un transcurso normal, podría ser que los miércoles no tengamos clases. Normalmente no van a tener clase, normalmente, pero hay veces, hay momentos en que dependiendo del calendario o del tipo de tarea, que hay veces que corregimos en ese mismo día la tarea. Pero en general usamos ese día el equipo de profesores para revisar entre nosotros y orientar, ¿no es cierto?, las próximas tareas. Así que normalmente los miércoles van a entregar nomás. Es importante que el miércoles, independiente que normalmente no tengamos sesiones de taller previamente tal, ustedes ese tiempo se lo reserven para taller. O sea, no planifiquen tener otros cursos, otras actividades, porque muchas veces damos indicaciones, trabajamos en clase, dependiendo del desarrollo del semestre, tenemos sesiones los miércoles, entonces guárdenselo, ¿no? Y con respecto como a lo de representación, como programas que vamos a usar o cosas como para descargar, porque el semestre pasado, por ejemplo, no usamos SketchUp tanto, entonces no sé si este semestre como... Mañana les explico bien esa parte. Dale, hacemos una presentación y les explicamos todo. Gracias. Hay una clase de hackeo, pirateo y de cosas. O sea, hay una distribución media ilegal por ahí que hacemos. Me encanta. Bien. No está grabado esto, Felipe, ¿cierto? Sí, lamentablemente no, sí, pero esto vamos a censurar. Lo podemos editar. Una pregunta. Bien, pues. Sí, adelante. Con respecto a la foto que hay que tomar de la maqueta, ¿es solamente una foto? No, son 6 fotos. Ah, ya. Puestas en una lámina. Sí. Mañana lo que podemos hacer es enseñarle un poco, rápidamente comentarles cómo tomar bien esa foto, para que se hacen con un sinfín o intentando un sinfín y cosas así. Gracias. Normalmente el día viernes la clase de representación entrega las herramientas para poder hacer la tarea que se entrega el día miércoles. Ese es un poco cómo vamos estructurando las clases de representación. Entonces ahí se les entregan los programas, las indicaciones, etcétera, de lo que se va pidiendo mes a mes. O sea, semana a semana. Semana a semana. Sí. Bien, pues,
Estamos Oye, listos. yo quería subir algo que era que ahí en el chat dejé el link de Vimeo que tiene todos los videos que se presentaron en el examen del semestre anterior para que lo revisen y vean un poco como el nivel que estamos apuntando. Eso. Bien, pues entonces dejamos la reunión hasta aquí. Los profesores nos vamos a quedar un rato, que tenemos que coordinar un par de cosas, y mañana se ven con Felipe. Sí. Un gusto y espero que nos podamos ver cara a cara próximamente, independiente que se abra o no el campus. Muchas gracias. Chao. Bien, pues. Gracias, chao. No, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Bien.